Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde hoy les compartiré lo que fue la homilía del día de ayer del Santo Padre en la clausura del Sínodo de la Familia. Unos artículos también muy interesantes sobre lo que fue las conclusiones del Sínodo de la Familia en 7 puntos y también el texto de la clausura del Sínodo del Santo Padre. Y pues un poquito haciendo memoria de lo que han sido los evangelios de los 3 últimos domingos, incluyendo el día de ayer. Hace 3 domingos escuchábamos el evangelio donde se nos narraba del joven rico. El domingo antepasado era sobre los apóstoles que le pedían a Jesús que los sentara uno a su derecha, el otro a su izquierda. El evangelio del día de ayer fue del ciego Bartimeo, en la que pues esto, como se dice o lo digo en el inicio del programa, que los evangelios deben ser nuestro itinerario de vida y nos deben de ir llevando poco a poco a cómo ir haciendo de nuestra vida realmente un testimonio evangélico, que también nosotros podamos evangelizar. Como ya lo hemos mencionado, que San Francisco de Asís caminaba por diferentes lugares y regresaba a su casa sin hablar una sola palabra, y le comentaban que a qué horas habían evangelizado, y él decía que habría que evangelizar y si es necesario pues usar palabras, que nuestros actos, todas nuestras actitudes a lo largo del día pues realmente seamos testigos del Evangelio, quienes tenemos la oportunidad de ir a misa todos los días y comer el cuerpo de Cristo. Pues esto nos fortalece día con día a ir superando estas situaciones difíciles que se nos presentan, tentaciones que no solo son cuestión sensualidad, sino que todo tipo de tentaciones, en un momento dado, cuando uno va adquiriendo un poquito de conocimiento, se va adentrando en las cosas de la iglesia, en el acontecer de la iglesia del día con día, pues tratamos de compartirlas, y esto es realmente la finalidad de este programa y su servidor, que realmente lo que hago es estar al pendiente de lo que se vive en la iglesia y lo que el Santo Padre invita, y que podamos todos y cada uno de nosotros pues estar en sintonía, porque hay ocasiones en que andamos por la calle o en algún lugar y hay personas que nos preguntan: oye, que se hizo este comentario, ¿por qué lo dice la iglesia? ¿O por qué dijo el Papa esto? Entonces, si estamos al tanto, pues nosotros podemos dar respuesta a tantas interrogantes que tienen las personas, y que en algunas ocasiones es pues con un mal afán de criticar. Entonces, pues vayamos viviendo el Evangelio, podamos nosotros evangelizar de tal manera que podamos ir poco a poco creciendo, madurando en la fe, y que esto nos va a ayudar a tener una credibilidad dentro de la iglesia, la credibilidad en nosotros, de que a veces no nos vayan a decir que somos candil de la calle. Y bien, pues a veces nosotros vamos caminando, y como nos narra el evangelio del día de ayer, pues que es el ciego Bartimeo que se encuentra a la orilla del camino, y esa es una actitud que nos muestra varios puntos. No haremos una exégesis de este evangelio del día de ayer, pero algo que sí quisiera, para irme de corridito en todo lo que fue el evangelio del día de ayer, las conclusiones del Sínodo de los Obispos, pero algo muy interesante también, que en la liturgia el día de hoy y del evangelio, pues principalmente comento que la misa de feria o la misa ordinaria del día de hoy, la liturgia nos proponía las oraciones por los cautivos, por la misa por los cautivos, lo dice
aunque había santos también que pudieran tomarse como optativas. Pero a lo que voy es esto, de que nosotros en nuestra vida ordinaria vamos también nosotros sintiéndonos cautivos, no solo en cuanto a una libertad física, sino lo más importante, de que nosotros somos cautivos en nuestro propio egoísmo, en nuestra soberbia. Entonces tenemos que ir poco a poco trabajando de tal manera que nos vayamos liberando de actitudes, repito, de prepotencia, de soberbia, de vanagloria, de falsa humildad, tantas cosas que lejos de acercarnos a Dios, pues podemos tener actitudes pues no gratas a los ojos de Dios, y podemos nosotros ir poco a poco viviendo la conversión, que el Santo Padre nos decía también que la conversión es de todos los días. Y esto que se los comento, pues el día de ayer el Santo Padre no lo decía. La conversión es una tarea diaria, entonces tenemos nosotros que ir trabajando poco a poco y iluminados con la luz del Evangelio, la palabra de Jesucristo, podemos nosotros ir caminando poco a poco. Y pues se los comparto esto brevemente, donde nos dice tomado esto de siempre algo de lo que yo me ayudo para mantenerme al tanto, pues es de Roma Reports. Entonces pues lo que yo les voy a compartir pues es tomado de allí, donde fue del día 22 de octubre, reciente, ¿no? Pero para mí el punto central, lo que nos dice el Santo Padre, es que nos dice que la conversión es una tarea diaria. Y dice textualmente: en su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó que la conversión requiere un esfuerzo diario, como el entrenamiento de los deportistas. Dijo que ese esfuerzo al final siempre tiene recompensa. Lo dijo el Papa Francisco así: hace algunos meses conocí a una mujer joven, madre de familia, de una familia bonita, que tenía cáncer. Era un cáncer grave, pero ella actuaba con felicidad. Vivía como si estuviera sana. Hablando de cómo lo conseguía, me dijo: Padre, hago todo lo que puedo para vencer el cáncer. Así debe hacer un cristiano. Añadió que quienes han conocido a Cristo tienen que actuar como esta mujer. Explicó el Santo Padre que cada día es un paso más hacia la conversión. Y un extracto de la homilía, lo que dijo textualmente el Santo Padre, dice: Padre, podemos pensar que la santificación viene por el esfuerzo que yo hago, como la victoria para aquel que hace deporte viene por el entrenamiento. No, el esfuerzo que nosotros hacemos, este trabajo cotidiano de servir al Señor con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con toda nuestra vida, solo abre la puerta al Espíritu Santo. Es Él quien entra en nosotros y nos salva. Él es el don de Jesucristo. De lo contrario, nosotros nos pareceríamos a los faquires. Nosotros no somos faquires. Nosotros con nuestro esfuerzo abrimos la puerta. Hace algunos meses me encontré con una mujer, y ya lo que les comentó, de joven madre de familia, una hermosa familia que tenía cáncer, un cáncer feo, pero ella se movía con felicidad, como si estuviera sana, y hablando de esta actitud me dijo: Padre, hago todo lo posible para vencer el cáncer. Así hace el cristiano. Nosotros que hemos recibido este don de Jesucristo y hemos pasado del pecado, de la vida de la iniquidad, a la vida del don en Cristo, en el Espíritu Santo, debemos de hacer lo mismo, cada día un paso, cada día un paso. Nos ayudan a no ceder, a no ir hacia atrás, a no volver a la iniquidad, sino a ir adelante hacia este don, esta promesa de Jesucristo, que será propiamente el encuentro con Él. Pidamos al Señor esta gracia de ser buenos en este entrenamiento de la vida hacia el encuentro, porque hemos recibido el don de la justificación, el don de la gracia, el don del Espíritu en Cristo Jesús. Bien, pues unas bellas palabras que nos dirigió el Santo Padre, y que pues vamos nosotros haciendo eco a esa exhortación que nos hace de ir caminando paso a paso en este caminar de la vida, y que día con día es una conversión, porque todos estamos llamados a regresar a la casa del Padre. Entonces tenemos nosotros, como mencionaba en cuanto a la liturgia del día de hoy, de no ser cautivos,
Y algo que nosotros podemos reflexionar también, y lo leeré, perdonen un poco rápido, la lectura del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 8, versículos 12 al 17, que en la liturgia de hoy nos invitaba. Nos dice el apóstol San Pablo: hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden una regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y herederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, pues como bellamente le hemos estado escuchando, y quienes tenemos la posibilidad de tomar nuestra Biblia y releer estas lecturas de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, pues es una carta donde podemos nosotros pensar que nos da un mensaje teológico, moral de la actitud, el comportamiento, todo lo que es el diario vivir del cristiano, que dejemos entrar al Espíritu Santo, que Él habite en nosotros y nosotros dar fe de esa acción del Espíritu Santo, como Él nos dice, ¿no? Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Bien, pues este primer segmento se nos termina. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya a este segundo segmento de su programa Viviendo el Evangelio, donde antes de continuar les quiero compartir, quienes gusten llamarnos a cabina, el teléfono es el 608-3652. Quienes nos escuchan por la radio y quieran seguirnos a través del internet, accesan a www.tjcatólico.com y pueden también seguirnos o platicar o compartir algo pues a través del Face, que es Francisco Gracia, y aquí puedo contestarles yo algunas preguntas, comentarios que me quieran hacer, y con mucho gusto pues estamos aquí al pendiente. Bien, pues les quiero compartir la homilía completa del Santo Padre, el Papa Francisco, en la clausura del sínodo, y es algo que pues nos va a nosotros instruyendo, algo muy bueno. A mí en lo particular me parece extraordinario todo esto de estar de alguna manera en contacto con el Santo Padre. Dice: las tres lecturas de este domingo nos presentan la compasión de Dios, su paternidad, que se revela definitivamente en Jesús. El profeta Jeremías, en pleno desastre nacional, mientras el pueblo estaba deportado por los enemigos, anuncia que el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él es Padre, y como el Padre cuida de sus hijos, los acompaña en el camino, sostiene a los ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas. Su paternidad les abre una vía accesible, una forma de consolación después de tantas lágrimas y tantas amarguras. Si el pueblo permanece fiel, si persevera en buscar a Dios incluso en una tierra extranjera, Dios cambiará su cautiverio en libertad, su soledad en comunión. Lo que hoy siembra el pueblo con lágrimas, mañana lo cosechará con alegría. Y esta es la respuesta de la palabra de Dios con el Salmo 125. Con el Salmo también nosotros hemos expresado la alegría, que es fruto de la salvación del Señor.
La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Versículo 2. El creyente es una persona que ha experimentado la acción salvífica de Dios en la propia vida. Y nosotros, los pastores, hemos experimentado lo que significa sembrar con fatiga, a veces llorando, y alegrarnos de la gracia de una cosecha que siempre va más allá de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades. El pasaje de la carta a los Hebreos nos ha presentado la compasión de Jesús. También Él está envuelto en debilidades, para sentir compasión por quienes yacen en la ignorancia y en el error. Jesús es el sumo sacerdote grande, santo, inocente, pero al mismo tiempo es el sumo sacerdote que ha compartido nuestras debilidades y ha sido puesto a prueba en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, es el mediador de la nueva y definitiva alianza que nos da la salvación. El Evangelio de hoy nos remite directamente a la primera lectura. Así como el pueblo de Israel fue liberado gracias a la paternidad de Dios, también Bartimeo fue liberado gracias a la compasión de Jesús, que acababa de salir de Jericó. A pesar de que apenas había emprendido el camino más importante, el que va hacia Jerusalén, se detiene para responder al grito de Bartimeo. Se deja interpelar por su petición, se deja implicar en su situación. No se contenta con darle limosna, sino que quiere encontrarlo personalmente. No le da indicaciones ni respuestas, pero hace una pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Podría parecer una petición inútil. ¿Qué puede desear un ciego si no es la vista? Sin embargo, con esta pregunta hecha de tú a tú, directa pero respetuosa, Jesús muestra que desea escuchar nuestras necesidades. Quiere un coloquio con cada uno de nosotros sobre la vida, las situaciones reales, que no excluya nada ante Dios. Después de la curación, el Señor dice a aquel hombre: tu fe te ha salvado. Es hermoso ver cómo Cristo admira la fe de Bartimeo, confiando en Él. El que cree, Él cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Hay un detalle interesante. Jesús pide a sus discípulos que vayan y llamen a Bartimeo. Ellos se dirigen al ciego con dos expresiones que solo Jesús utiliza en el resto del Evangelio. Primero le dicen ánimo, una palabra que literalmente significa ten confianza, anímate. En efecto, solo el encuentro con Jesús da al hombre la fuerza para afrontar las situaciones más graves. La segunda expresión es levántate, como Jesús había dicho a tantos enfermos, llevándolos de la mano y curándolos. Los suyos no hacen más que repetir las palabras de alentadoras y liberadoras de Jesús, guiando hacia Él directamente, sin sermones. Los discípulos de Jesús están llamados a esto, también hoy, especialmente hoy, a poner al hombre en contacto con la misericordia compasiva que salva. Cuando el grito de la humanidad, como el de Bartimeo, se repite aún más fuerte, no hay otra respuesta más que hacer nuestras las palabras de Jesús y sobre todo imitar su corazón. Las situaciones de miseria y de conflicto son para Dios ocasiones de misericordia. Hoy es tiempo de misericordia. Pero hay algunas tentaciones para los que siguen a Jesús. El Evangelio de hoy destaca al menos dos. Ninguno de los discípulos se para como hace Jesús. Siguen caminando. Pasan de largo como si nada hubiera sucedido. Si Bartimeo era ciego, ellos son sordos. Aquel problema no es problema suyo. Este puede ser nuestro riesgo. Ante continuos apuros, es mejor seguir adelante sin preocuparse. De esta manera estamos con Jesús como aquellos discípulos, pero no pensamos como Jesús. Se está en su grupo, pero se pierde la apertura del corazón. Se pierde la maravilla, la gratitud y el entusiasmo, y se corre el peligro de convertirse en habituales de la gracia. Podemos hablar de Él y trabajar para Él, pero vivir lejos de su corazón, que está orientado a quien está herido. Esta es la tentación, una espiritualidad del espejismo. Podemos caminar a través de los desiertos de la humanidad sin ver lo que realmente hay, sino lo que a nosotros nos gustaría ver. Somos capaces de construir visiones del mundo,
pero no aceptamos lo que el Señor pone delante de nuestros ojos. Una fe que no sabe radicarse en la vida de la gente permanece árida y, en lugar oasis, crea otros desiertos. Hay una segunda tentación, la de caer en una fe de mapa. Podemos caminar con el pueblo de Dios, pero tenemos nuestra hoja de ruta, donde entra todo. Sabemos dónde ir y cuánto tiempo se tarda. Todos debemos respetar nuestro ritmo y cualquier inconveniente nos molesta. Corremos el riesgo de hacernos como aquellos muchos del Evangelio, que pierden la paciencia y reprochan a Bartimeo. Poco antes habían reprendido a los niños, ahora al mendigo ciego. Quien molesta o no tiene categoría ha de ser excluido. Jesús, por el contrario, quiere incluir, especialmente a quienes están relegados al margen y le gritan. Estos, como Bartimeo, tienen fe, porque saberse necesitados de salvación es el mejor modo para encontrar a Jesús. Y al final, Bartimeo se puso a seguir a Jesús en el camino. No solo recupera la vista, sino que se une a la comunidad de los que caminan con Jesús. Queridos hermanos sinodales, hemos caminado juntos. Les doy las gracias por el camino que hemos compartido con la mirada puesta en el Señor y en los hermanos, en busca de las sendas que el Evangelio indica a nuestro tiempo para anunciar el misterio de amor de la familia. Sigamos por el camino que el Señor desea. Pidámosle a Él una mirada sana y salvada, que sabe difundir luz porque recuerda el esplendor que la ha iluminado. Sin dejarnos ofuscar nunca por el pesimismo y por el pecado, busquemos y veamos la gloria de Dios que resplandece en el hombre viviente. Pues bellas palabras del Santo Padre que nos van indicando qué es lo que debemos de hacer, y que en esta homilía que les acabo de compartir el Santo Padre, pues nos pueda invitar de reflexión para ubicarnos cada uno de nosotros, que podemos tener esas tres actitudes, ¿no? Una es Bartimeo, el ciego, que se encuentra a la orilla del camino, que muchas veces nosotros así nos podemos sentir, pero cuando sabemos que Jesús pasa cerca de nosotros, y esto pues estamos invitados todos los días a sentir esa presencia de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo, pues es retomar nuevamente el camino, que no seamos como aquellos seguidores de Jesús, incluso los mismos apóstoles, donde reprenden a Bartimeo de que no grite, de que no moleste al Señor, y que sea, incluso pudiera pensarse, una actitud farisaica, donde nosotros queremos ser siempre protagonistas, queremos ir siempre adelante con el Señor, pero quizás nosotros nos estamos engañando más a nosotros mismos. Entonces tengamos más esa apertura de que aquí, algo que muchas veces nosotros lo decimos y que podemos nosotros entender y dar esa palabra de ánimo que podemos nosotros externarle a una persona, ¿no? Cuando aquí nos dice claramente, dice, primero le dicen ánimo, una palabra que literalmente significa ten confianza, anímate. Entonces tengamos siempre ese ánimo hacia la palabra de Dios, quien es que nos conduce a la vida eterna. Bien, pues el tiempo de este segundo segmento se nos termina. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Y regresamos ya a este tercer segmento, donde les compartiré lo que son las conclusiones del Sínodo de la Familia en 7 puntos, lo que también les comentaré que estaremos al pendiente después de que se lleve a cabo un sínodo. Siempre al poco tiempo se está redactando los 94 puntos de los que se va a basar, que es
el documento conciliar. Pero bien, entramos en lo que es el tema. Conclusiones del Sínodo de la Familia en 7 puntos. El resultado del Sínodo de la Familia es este documento de 94 puntos, en el que hay decenas de propuestas. No hay condenas, sino un mensaje de esperanza para quienes se deciden a formar una familia y quienes están afrontando los obstáculos de ese camino. Primer punto, mirar de otro modo. El documento presenta las dificultades de la familia, lo hace sin miedo y las ve como una oportunidad. Por eso los obispos piden a los cristianos que cultiven una mirada de comprensión y de esperanza ante realidades tan dolorosas como la soledad o el fracaso matrimonial. Para el sínodo, ayudar a estas personas no significa decir que todo está bien, significa tener el coraje de escuchar su dolor, acogerlas con ternura y buscar maneras de curar sus heridas. Segundo punto, preparación al matrimonio. Una de las ideas recurrentes del documento es que se mejore la preparación al matrimonio. Hay acuerdo en que no es eficiente dar solo 5 o 6 clases antes de la boda. Aquí deben involucrarse mucho más las familias veteranas porque si actúan con discreción y cariño pueden ayudar a resolver los problemas normales de los primeros años del matrimonio. El documento propone que las familias se impliquen más en la ayuda de otras familias y no solo en situaciones especiales, sino también, por ejemplo, en el cuidado de los hijos, en su educación y en la atención de enfermos. El tercer punto es apertura a la vida y educación sexual. Los obispos proponen que los padres se impliquen realmente en la educación sexual de sus hijos. Esa educación es vital para sus vidas. Una afectividad estable es la clave de la felicidad y de la duración de un futuro matrimonio. Además, enseñar a entregarse y amar es imprescindible para entender que cada hijo es fruto del amor. Cuarto punto, parejas que conviven. El texto se fija también en los jóvenes que no están casados pero conviven establemente. Dice que muchos de ellos viven la fidelidad y la apertura a la vida, que son elementos propios del matrimonio. Por eso propone una atención especial para ellos, para que se encaminen hacia la boda. Así aprenderán cómo la gracia del sacramento les puede ayudar a afrontar los desafíos de ese proyecto juntos. El quinto punto, formar la conciencia. Miren lo que dijo el Papa Francisco en el discurso de clausura del sínodo. Dijo el Santo Padre: el primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas, sino proclamar la misericordia de Dios, llamar a la conversión y conducir a todos los hombres a la salvación del Señor. En el caso de las personas divorciadas que se han vuelto a casar civilmente y que quieren volver a recibir los sacramentos, el sínodo propone que un sacerdote les ayude a formar la conciencia y a descubrir en qué situación están ante Dios. En concreto, dice, la conversación con un sacerdote en el foro interno contribuye a la formación de un juicio correcto sobre lo que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena a la vida de la Iglesia y sobre los pasos que pueden favorecerla y hacerla crecer. El documento del sínodo recuerda que Juan Pablo II dijo que no es lo mismo una persona que ha sido abandonada injustamente o quien ha destruido un matrimonio. Sexto, personas homosexuales. En cuanto a las personas homosexuales, el sínodo recuerda que Cristo amó y murió por cada persona, sin excepciones, por lo que cada persona, independientemente de su tendencia sexual, debe ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, evitando cualquier marca de injusta discriminación. También dice que no se pueden establecer analogías entre las uniones entre personas homosexuales y el proyecto de Dios sobre matrimonio y familia. El séptimo punto es familias emigrantes. El sínodo no cierra los ojos al drama de quienes escapan de la guerra o la pobreza y habla de estas personas que se han visto forzadas a dejar su país para empezar una nueva vida.
Los obispos piden que las diócesis y parroquias trabajen para que se respete la dignidad de estas personas. Dice que deben ayudarlas y atenderlas teniendo en cuenta su cultura, sus creencias y sus tradiciones. En definitiva, los 94 puntos del rico documento tienen propuestas muy optimistas y sobre muchos otros temas. Por ejemplo, pide que se cuente con las mujeres en los procesos decisionales de la Iglesia, que los padres de familia no renuncien a proteger a su familia, que se cuente más con los abuelos y que las asociaciones trabajen para que se armonice el tiempo dedicado al trabajo y el que se dedica a la familia. Y en esto de los 94 puntos, pues es el documento que no sabemos en qué tiempo vaya a ser publicado ya, pero que pues estaremos al pendiente para ver toda esa riqueza que nos deja este 15º Sínodo de Obispos dedicado a la familia. Y pues ahorita ya con el tiempo encima, porque pues creo que todo esto que les he compartido es muy enriquecedor para el saber cómo va caminando nuestra iglesia y estar en comunión con el Santo Padre y todas estas personas que participaron en el sínodo. Les voy a compartir el mensaje completo de clausura del Santo Padre, donde lo voy a leer en una parte. Se nos terminará el tiempo de este tercer segmento y en el cuarto y último segmento concluiré con este mensaje o el texto completo. Dice: queridas beatitudes, eminencias y excelencias, queridos hermanos y hermanas, quisiera ante todo agradecer al Señor que ha guiado nuestro camino sinodal en estos años con el Espíritu Santo, que nunca deja a la Iglesia sin su apoyo. Agradezco de corazón al cardenal Lorenzo Valdiserni, secretario general del Sínodo, a Monseñor Fabio Favene, subsecretario, y también al relator, el cardenal Peter Ert, y al secretario especial, Monseñor Bruno Fortes, a los presidentes delegados, a los escritores, consultores, traductores y a todos los que han trabajado incansablemente y con total dedicación a la Iglesia. Gracias de corazón. Agradezco a todos ustedes, queridos padres sinodales, delegados fraternos, auditores y auditoras, asesores, párrocos y familias por su participación activa y fructuosa. Doy las gracias igualmente a los que han trabajado de manera anónima y en silencio, contribuyendo generosamente a los trabajos de este sínodo. Les aseguro mi plegaria para que el Señor los recompense con la abundancia de sus dones de gracia. Mientras seguía los trabajos del sínodo, me he preguntado, ¿qué significará para la Iglesia concluir este sínodo dedicado a la familia? Ciertamente no significa haber concluido con todos los temas inherentes a la familia, sino que ha tratado de iluminarlos con la luz del Evangelio, de la tradición y de la historia milenaria de la Iglesia, infundiendo en ellos el gozo de la esperanza sin caer en la cómoda repetición de lo que es indiscutible o ya se ha dicho. Seguramente no significa que se haya encontrado soluciones exhaustivas a todas las dificultades y dudas que desafían y amenazan a la familia, sino que se han puesto dichas dificultades y dudas a la luz de la fe. Se han examinado atentamente, se han afrontado sin miedo y sin esconder la cabeza bajo tierra. Significa haber instado a todos a comprender la importancia de la institución de la familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado sobre la unidad y la indisolubilidad, y apreciarla como la base fundamental de la sociedad y de la vida humana. Significa haber escuchado y hecho escuchar las voces de las familias y de los pastores de las iglesias que han venido a Roma de todas partes del mundo, trayendo sobre sus hombros las cargas y las esperanzas, la riqueza y los desafíos de las familias. Significa haber dado prueba de la vivacidad de la Iglesia Católica, que no tiene miedo de sacudir las conciencias anestesiadas o de ensuciarse las manos discutiendo animadamente y con franqueza sobre la familia. Significa haber tratado de ver y leer la realidad, o mejor dicho,
las realidades de hoy con los ojos de Dios, para encender e iluminar con la llama de la fe los corazones de los hombres en un momento histórico de desaliento y de crisis social, económica, moral y de predominio de la negatividad. Significa haber dado testimonio a todos de que el Evangelio sigue siendo para la Iglesia una fuente viva de eterna novedad, contra quien quiere adoctrinarlo, en piedras muertas para lanzarlas contra los demás. Significa haber puesto al descubierto a los corazones cerrados, que a menudo se esconden incluso dentro de las enseñanzas de la Iglesia, o detrás de las buenas intenciones, para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas. Bien, se nos termina este tercer segmento. Regreso de una pausa y concluyo. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, continúo. Significa haber afirmado que la Iglesia es Iglesia de los pobres de espíritu y de los pecadores en busca de perdón, y no solo de los justos y de los santos, o mejor dicho, de los justos y de los santos cuando se sienten pobres y pecadores. Significa haber intentado abrir los horizontes para superar toda hermenéutica conspiradora o un cierre de perspectivas para defender y difundir la libertad de los hijos de Dios, para transmitir la belleza de la novedad cristiana, a veces cubierta por la herrumbre de un lenguaje arcaico o simplemente incomprensible. En el curso de este sínodo, las distintas opiniones que se han expresado libremente, y por desgracia a veces con métodos no del todo benévolos, han enriquecido y animado sin duda el diálogo, ofreciendo una imagen viva de una Iglesia que no utiliza módulos impresos, sino que toma de la fuente inagotable de su fe agua viva para refrescar los corazones resecos. Y, más allá de las cuestiones dogmáticas claramente definidas por el magisterio de la Iglesia, hemos visto también que lo que parece normal para un obispo de un continente puede resultar extraño, casi como un escándalo para el obispo de otro continente. Lo que se considera violación de un derecho en una sociedad puede ser un precepto obvio e intangible en otra. Lo que para algunos es libertad de conciencia, para otros puede parecer simplemente confusión. En realidad, las culturas son muy diferentes entre sí, y todo principio general necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado. El sínodo de 1985, que celebraba el 20º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, habló de la inculturación como una íntima transformación de los auténticos valores culturales por su integración en el cristianismo y la erradicación del cristianismo en todas las culturas humanas. La inculturación no debilita los valores verdaderos, sino que muestra su verdadera fuerza y su autenticidad, porque se adaptan sin mutarse, es más, transforman pacíficamente y gradualmente las diversas culturas. Hemos visto también, a través de la riqueza de nuestra diversidad, que el desafío que tenemos ante nosotros es siempre el mismo: anunciar el Evangelio al hombre de hoy, defendiendo a la familia de todos los ataques ideológicos e individualistas, y sin caer nunca en el peligro del relativismo o de demonizar a los otros. Hemos tratado de abrazar plena y valientemente la bondad y la misericordia de Dios, que sobrepasa nuestros cálculos humanos y que no quiere más que todos los hombres se salven. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Para introducir y vivir este sínodo en el contexto del año extraordinario de la misericordia que la Iglesia está llamada a vivir. Queridos hermanos, la experiencia del sínodo también nos ha hecho comprender mejor que los verdaderos defensores de la doctrina no son los que defienden la letra, sino el espíritu, no las ideas, sino el hombre,
no las fórmulas, sino la gratuidad del amor de Dios y de su perdón. Esto no significa en modo alguno disminuir la importancia de las fórmulas, de las leyes y de los mandamientos divinos, sino exaltar la grandeza del verdadero Dios, que no nos trata según nuestros méritos, ni tampoco conforme a nuestras obras, sino únicamente según la generosidad sin límites de su misericordia. Significa superar las tentaciones constantes del hermano mayor y de los obreros celosos. Más aún, significa valorar más las leyes y los mandamientos creados para el hombre y no al contrario. En este sentido, el arrepentimiento debido, las obras y los esfuerzos humanos adquieren un sentido más profundo, no como precio de la invendible salvación realizada por Cristo en la cruz gratuitamente, sino como respuesta a aquel que nos amó primero y nos salvó con el precio de su sangre inocente, cuando aún estábamos sin fuerza. El primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas, sino proclamar la misericordia de Dios, de llamar a la conversión y de conducir a todos los hombres a la salvación del Señor. El beato Pablo VI decía con espléndidas palabras: podemos pensar que nuestro pecado o alejamiento de Dios enciende en él una llama de amor más intenso, un deseo de devolvernos y reinsertarnos en su plan de salvación. En Cristo Dios se revela infinitamente bueno. Dios es bueno y no solo en sí mismo. Dios es, digámoslo llorando, bueno con nosotros. Él nos ama, busca, piensa, conoce, inspira y espera. Él será feliz, si puede decirse así, el día en que nosotros queramos regresar y decir: Señor, en tu bondad, perdóname. He aquí pues que nuestro arrepentimiento se convierte en la alegría de Dios. También San Juan Pablo II dijo que la Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador y de las que es depositaria y dispensadora. El Papa Benedicto XVI decía: la misericordia es el núcleo central del mensaje evangélico, es el nombre mismo de Dios. Todo lo que la Iglesia dice y realiza manifiesta la misericordia que Dios tiene para con el hombre. Cuando la Iglesia debe recordar una verdad olvidada o un bien traicionado, lo hace siempre impulsada por el amor misericordioso, para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia. En este sentido, y mediante este tiempo de gracia que la Iglesia ha vivido, hablando y discutiendo sobre la familia, nos sentimos enriquecidos mutuamente, y muchos de nosotros hemos experimentado la acción del Espíritu Santo, que es el verdadero protagonista y artífice del sínodo. Para todos nosotros, la palabra familia no suena lo mismo que antes, hasta el punto que en ella encontramos la síntesis de su vocación y el significado de todo el camino sinodal. Para la Iglesia, en realidad, concluir el sínodo significa volver verdaderamente a caminar juntos para llevar a todas las partes del mundo, a cada diócesis, a cada comunidad y a cada situación la luz del Evangelio, el abrazo de la Iglesia y el amparo de la misericordia de Dios. Pues es bellamente aquí todo lo que el Santo Padre nos sintetiza, porque son pocas palabras, aun cuando uno dice pues nos lleva aproximadamente 10 minutos leerlas, pero en ese matiz que le da a todo este trabajo realizado del sínodo, me refiero a este matiz en el mensaje que él nos da, podemos nosotros ir realmente trabajando poco a poco y que cada quien haga su tarea. Algo que más les comparto es lo que dijo en la misa de clausura del sínodo por la familia. Nos dice: el sínodo de la familia se clausuró con una misa en la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa Francisco. En ella estuvieron presentes los más de 300 participantes del sínodo. El Papa agradeció su trabajo y les advirtió contra el peligro de programar la fe, es decir, de caminar por un camino preestablecido que no escucha ni admite otros puntos de vista. Dijo textualmente el Papa Francisco:
Sabemos dónde ir y cuánto tiempo invertir. Todos debemos respetar nuestros ritmos y cualquier inconveniente nos molesta. Nos arriesgamos a ser como esos muchos del Evangelio que pierden la paciencia. El Papa también destacó la necesidad de huir de lo que él definió una espiritualidad de la ilusión, que no está basada en la realidad, sino en la realidad que a uno le gustaría que existiese. Dice también textualmente el Papa Francisco: podemos caminar a través de los desiertos de la humanidad sin ver lo que realmente hay, sino lo que querríamos ver. Somos capaces de construir visiones del mundo, pero sin aceptar lo que el Señor nos pone ante los ojos. Después de la misa, el Papa Francisco retomó el tema del sínodo durante el rezo del Ángelus desde la ventana de los apartamentos papales. Papa Francisco dijo textualmente: ha sido cansado, pero ha sido un verdadero don de Dios que traerá seguramente mucho fruto. Reflexionó sobre las lecturas del día y el sínodo, subrayando las necesidades de caminar junto a las familias, en concreto las familias de los refugiados que huyen de la violencia y de la persecución. Bien, pues esto es realmente toda una tarea que nos deja por hacer y que realmente lo hemos comentado desde el primer segmento, que realmente nos dejemos guiar, que seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo y que en realidad todos formamos el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y que no debemos nosotros de ser excluyentes, sino que todos vivamos, como dice un canto también, que es de un solo bautismo, una sola fe, un solo espíritu, un solo corazón. Y pues esto es lo que más le agrada a Dios, y que en esta actitud que nosotros tengamos, pues sabemos que vamos a recibir más gracias de Dios. No me resta más que agradecerles la atención al programa del día de hoy. Esperamos vernos, escucharnos el próximo lunes, donde podremos compartirles un tema que he dejado un poco retrasado, que es sobre la asedia, lo que les estaba compartiendo, pero y creo que estos momentos, estas 3 semanas de sínodo de la familia ha sido, repito, muy enriquecedor. Y pues Dios los bendiga, muchas gracias, buenas noches, y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio